TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa del Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía. Una de las áreas que integran a la Facultad de Filosofía es la licenciatura en Historia y la maestría en Estudios Históricos. Y hoy nos acompaña el doctor Óscar Ávila Juárez, quien es del área de Historia. Él es doctor en Historia, especialista en Historia Económica. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. El doctor Óscar Ávila acaba de publicar un libro muy interesante que tengo aquí en mis manos que se llama Cayetano Rubio, la compañía Hércules y la industrialización queretana en el siglo XIX. Y les voy a decir por qué es importante y por qué hoy nos acompaña. Porque de don Cayetano Rubio conocemos realmente pues poco. Sabemos que don Cayetano Rubio fue uno de los industriales, empresarios de la primera mitad del siglo XIX, y que a él se deben las fábricas textiles del Hércules, La Purísima y San Antonio, es decir, que vino y trajo la industrialización a Querétaro en las textileras. Sin embargo, no conocíamos más de su biografía, ni de le llaman en el siglo XXI emprendedurismo, o de esta capacidad empresarial que pocos tenían en esta época. Y justo el doctor Óscar Ávila, quien ya tiene mucho tiempo historiando a don Cayetano Rubio, nos da luz respecto de quién es don Cayetano Rubio, de dónde salió, cómo es que se convirtió en el empresario o en uno de los empresarios más importantes del país en una época turbulenta de crisis en donde no es fácil triunfar. Entonces, Óscar, ¿qué nos puedes decir al respecto? Cuando leía las primeras páginas de tu libro, me impresionaba esta habilidad que tuvo don Cayetano, pues en todos los ámbitos, ¿no? ¿Nos puedes decir qué hizo para llegar a ser uno de los empresarios más importantes del recién México independiente? Yo creo que Cayetano Rubio fue un empresario del siglo XIX. Fue en un periodo donde pues estaba construyendo el modelo de ser empresario capitalista de una manera amplia. Y en el caso de Rubio, a él le va a tocar pues enfrentar las circunstancias de un país como México, recién independizado de España, y con unas condiciones económicas muy inestables. Pues el país estaba en quiebra, pero la economía se movía desde el punto de vista regional, y en este caso va a aprovechar que había actividades productivas en la ciudad de Querétaro, va a activar también su parte de ser un buen empresario negociante a través de la Casa Rubio Hermanos, y al final pues se va a constituir y va a entender precisamente ese espíritu del capitalismo del siglo XIX para capitalizar esas relaciones públicas o políticas que él mismo va a emplear a favor de sus intereses, y va a construir las primeras fábricas modernas en la ciudad de Querétaro. Previo a eso, tú das datos muy interesantes de su biografía. Dices que primero fue escalando, es decir, primero es un comerciante, como dices, español, después es un agiotista, es decir, que presta dinero, sobre todo al gobierno, pero después, siendo prestamista, se aprovecha de las intervenciones y de las invasiones más bien extranjeras para prestarle dinero al gobierno, pero dices, además, tiene una habilidad para colarse en lo político y para saber en dónde estar y cuándo, en el momento oportuno, y finalmente, con todas estas habilidades, termina siendo un empresario industrial que para el siglo XIX debió de no haber sido poca cosa. Entonces, ¿qué nos puedes decir de estas habilidades de don Cayetano? Por ejemplo, ¿qué hizo en la invasión, más bien en la defensa de México, cuando íbamos a perder Texas? ¿Qué hizo
ante la invasión de Estados Unidos a México? ¿Cuál es su papel? Cayetano Rubio, pues sí, fue un hábil empresario. Cuando se da la intervención tejana, cuando se da la rebelión tejana en sí, Cayetano Rubio radicaba en la ciudad de San Luis Potosí. Él era un empresario ya exitoso desde el punto de vista comercial porque había aprovechado precisamente que se había activado el puerto de Tampico y a partir de la ciudad de San Luis pues tenía una red de negocios, sobre todo comerciales, que a la larga le rindieron frutos de tal manera que va a acumular riqueza. Entonces, en ese tiempo, los gobernantes, tanto estatales como federales, pues le solicitaban dinero para equipar al ejército, ¿no? Entonces, cuando se da precisamente la rebelión tejana, Rubio le va a prestar dinero al gobierno estatal, pero también al gobierno federal encabezado por Antonio López de Santana, y eso va a permitir que se pueda equipar un ejército adecuadamente e ir a combatir hasta suelo tejano a estos rebeldes, ¿no? Entonces fue una oportunidad dorada para Rubio, porque a partir de ese momento va a estar en buenos términos con el gobierno, sobre todo con Santana, y va a obtener estancos de gobierno que vienen desde la colonia, ¿no? En este caso va a obtener el estanco de la sal, va a obtener el estanco del tabaco y va a obtener el estanco de la moneda. Entonces fue un empresario totalmente astuto, conocía las condiciones precisamente del capitalismo mexicano y estas coyunturas siempre las va a capitalizar a su favor. Entonces ahí habla precisamente del carácter empresarial de un Cayetano Rubio que al final de cuentas se fue configurando de tal manera que brincando ya la década de los 40 del siglo XIX, ya lo vemos como un empresario maduro que va a entender precisamente su siguiente paso, que va a ser entrar al capitalismo industrial o la parte industrial que estaba en ciernes en el caso mexicano, ¿no? Tú también hablando de estas habilidades camaleónicas que tenía, cómo juega incluso con su nacionalidad, ¿no? Dices que ante la expulsión de los españoles, pues primero decide o consigue un documento de un médico en donde conste que él no puede salir del país, ¿no? Entonces se queda hábilmente. Y después cree que ya no le conviene tanto ser español por esta circunstancia y obtiene la nacionalidad mexicana. Pero en otro contexto le conviene más ser español y entonces opta por la nacionalidad española. Ese es uno de las características que tú das de Cayetano Rubio, que parecieran minucias, pero que hablan de una gran habilidad del hombre que se sabe mover conforme las aguas de esta crisis que tú señalas de la primera mitad del siglo XIX, en donde el país se caracteriza por motines, golpes de Estado, levantamientos armados, inestabilidad, quiebra del gobierno, invasiones extranjeras. ¿Qué otro perfil o qué otra característica de don Cayetano Rubio, a ti que lo conoces de cerca, le admiras o te llama la atención del personaje? Cayetano Rubio fue un individuo que entendió precisamente las condiciones económicas industriales de México de ese entonces. Sí, efectivamente era un hábil negociador, podía comunicarse muy bien con los gobiernos en turno, tanto a nivel local, estatal y federal, pero otra cosa bien interesante dentro de la parte de cómo tenía los capitales para invertir, había muy pocos capitalistas en ese entonces y eso a la larga le redituaba porque al hacerse amigos precisamente de los otros empresarios de la época obtenía financiamiento para invertir en sus establecimientos tanto comerciales como industriales. Entonces era un tipo muy habilidoso en ese sentido porque había entendido en una situación como la mexicana que era la única manera de salir avante dentro de la lógica de la acumulación capitalista que estaba atravesando precisamente el país en la primera mitad del siglo XIX. Al final era un tipo muy pragmático, era diplomático,
sistemático, de una manera muy cabal, y eso también era parte, como lo menciona Werner Sombart, en el sentido de cómo se están construyendo esos empresarios del siglo XIX, ¿no? Y Cayetano Rubio pues entendió, y a la larga va a aprovechar esas condiciones y sobre todo esos impactos de las coyunturas negativas que va a enfrentar México en ese momento, como las invasiones. Una de las condicionantes precisamente de casi la mayoría de los extranjeros, sobre todo que tenían intereses en juego, era precisamente que en la medida de sus intereses, pues o eran mexicanos o eran extranjeros, apelaban siempre a su nacionalidad extranjera para que no les perjudicara desde el punto de vista de sus intereses empresariales, ¿no? Entonces Cayetano Rubio fue aprendiendo la marcha junto con otros empresarios del periodo, ¿no? Entonces no había opción. Y por eso se considera que va a ser exitoso en la medida que entiende las condiciones capitalistas del periodo, ¿no? Y también en un segundo estadio o etapa hablas de un Cayetano Rubio que ya no solo tiene buenas relaciones con el gobierno en turno, tanto federal como estatal, sino que también ya lo vamos a ver, nos dices, como regidor, como integrante del Cabildo, es decir, ya una vez que decide radicar en Querétaro, entonces ya se cuela en los niveles de gobierno pues más cercanos a la población, en donde ese nivel de gobierno en donde se decide de quién es el agua, ¿no? Que va a ser fundamental porque pues obviamente sus fábricas del siglo XIX se movían con sistema hidráulico, y ya después vamos a ver a sus hijos, sobre todo a Carlos Rubio, lo vamos a ver igual como regidor, pero también lo vamos a ver como diputado, es decir, tiene esta habilidad ya de insertarse en el gobierno para tomar o ser parte de las decisiones de gobierno. Eso también es algo muy interesante que forma parte de las aportaciones del doctor Óscar Ávila en este libro de don Cayetano Rubio. Y has insistido mucho, Óscar, porque creo que esa es una de tus grandes aportaciones, en este perfil de don Cayetano que no tenían los hombres de su tiempo, al menos no todos, que es, él entendió perfectamente que estaba en una coyuntura que se llama capitalismo y que se llama industrialización, y que esto quiere decir importar tecnología de Estados Unidos, de Inglaterra, de los países que la estaban produciendo, y esto también quiere decir insertarse en un mercado que ya no es el de la colonia, ¿no? A estos monopolios que tú decías que pudo acceder una vez que se terminó la colonia, que es el tabaco, que era de administración exclusiva del virreinato, del gobierno del virreinato, la moneda. Él se da cuenta que ya eso pasó a la historia y se inserta en este nuevo campo del capitalismo industrializado. ¿Cómo lo hace? Como era parte precisamente de su camino empresarial, cuando empieza a acumular a través del comercio y sobre todo a partir de monopolio de los estancos, sobre todo el tabaco, decide entrar en la industrialización nacional, entendiendo que no había marcha hacia atrás, ¿no? Entonces empieza a colaborar en algunas otras empresas industriales de textiles, sobre todo de la cuestión lanera, invitado sobre todo por Lucas Alamán, y más adelante él de manera independiente decide establecer, entendiendo de que las condiciones para su inversión ya estaban dadas, decide invertir en la compañía industrial Hércules, ¿no? La compañía textil industrial Hércules, y lo hace en un periodo nuevo, incipiente, porque el mercado interno, si bien había sido la industria manufacturera textil lanera la más importante, para los productos textiles algodoneros solamente una porción importante del mercado interno estaba habilitado. Entonces, él, atendiendo la marcha al capitalismo mundial, decide meterse a esa dinámica de la industria textil algodonera, y lo hace de una manera eficiente, de tal manera que en poco tiempo Hércules se convierte en la principal compañía industrial textil del país. Algo bien interesante es que en esa etapa
que inaugura lo que yo llamo fábrica moderna, él invierte en su etapa o en su periodo más importante $1,5 millones de pesos. Emplea a más de 2,000 operarios en sus fábricas, incluyendo niños y mujeres, y le da una dinamización económica a Querétaro de tal manera que apabulla considerablemente toda la economía de los otros establecimientos de Obrajes y Trapiches que aún quedaban de la colonia. Entonces, él es un hábil empresario que, en definitiva, yo considero que si no tiene el apoyo en ese momento de crisis política del gobierno, no sale adelante, por más habilidad empresarial que pueda tener. Entonces, cuando la estrella política empieza a cambiar, él inmediatamente ya no tiene ese favor gubernamental y por ende sus empresas ya no son las más importantes del lapso. Hay una parte que me llamó poderosamente la atención ahora que hablas de don Lucas Alamán, y recordemos que don Lucas Alamán es un político fundamental en la primera mitad del siglo XIX y en su carácter de secretario de Relaciones Exteriores funda un banco que se llama el Banco del Avío, que tiene como propósito dar financiamiento pues a la industria, ¿no? Para echar a andar la economía del país. Y ahí, Óscar, tú dices algo que me pareció pues un poco grave, pero interesante, que ahora le llamamos conflicto de intereses, porque dices, don Lucas Alamán era el director del Banco del Avío, pero se autoprestaba, ¿no? Para poner sus empresas, y en ese sentido era también cercano a don Cayetano Rubio, y don Cayetano Rubio en ese momento se vio beneficiado con empréstitos para echar a andar su primera fábrica, que es la del Hércules. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Las condiciones crediticias nacionales apenas se estaban dando, y sobre todo la iniciativa de Lucas Alamán era precisamente eso, ¿no? Crear un banco que promoviera precisamente el espíritu emprendedor de aquellos que arriesgaran su capital en la línea industrial, ¿no? Entonces, la idea, y sobre todo dice Robert Potash en el caso del Banco de Avío, era precisamente que con ese incentivo de unos préstamos que otorgaba el Banco de Avío a estos empresarios con productos de alto riesgo, se decidiera que más adelante el empresario buscara otras vías de financiamiento. Entonces, para dar una muestra precisamente de que era efectivo el Banco de Avío, Lucas Alamán va a autofinanciarse, pero era también parte de ese mismo derrotero de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Era necesario poner el ejemplo, y Lucas Alamán lo va a hacer de esta manera, porque si en un momento dado él va a fundar empresas, más adelante las va a ceder a otros empresarios con más capital, con más iniciativa, ¿no? Entonces, por eso Cayetano Rubio fue uno de ellos. Va a aprovechar las condiciones de crédito que ya había activado Lucas Alamán a través del Banco de Avío, y más adelante Rubio y socios van a empezar a invertir de manera más amplia en sus empresas, ¿no? En este caso la más importante va a ser la compañía textil Hércules, ¿no? ¿Cuál es el periodo o la etapa en la que la Casa Rubio y Hermanos tiene el mayor éxito, cuando se posiciona como una de las empresas o de las fábricas más importantes del país? Y si nos puedes hablar de esto, ¿a cuántos llegó a emplear? ¿A cuántos niños, mujeres, a cuántos hombres? Y en ese sentido, que nos digas si su declive también tiene que ver con la muerte de don Cayetano. Es bien interesante, muy interesante, porque al mismo tiempo que la industrialización inglesa, francesa, europea, estadounidense se estaba llevando a cabo, en México también deciden empresarios como Esteban Antuñano o Cayetano Rubio
a pues innovar en la parte de la fabricación de tintes modernos con alta aplicación tecnológica y la utilización de cientos de operarios, incluyendo hombres, mujeres y niños, ¿no? En este caso, lo que yo he investigado es que al menos un tercio de los operarios que trabajaban en Hércules eran niños y eran mujeres. Y eso habla precisamente de esos orígenes primigenios del capitalismo industrial mexicano. Dentro del ámbito de la influencia y la preponderancia que va a tener Cayetano Rubio, yo creo que es muy importante. En la medida que Cayetano Rubio se filtró en las esferas del poder político, en esa medida podía obtener, por ejemplo, la tecnología que se compraba tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, podía obtener incluso los insumos más importantes que se llama el famoso oro negro, que es el algodón. En ese momento en México no se cultivaba algodón, entonces para poder echar a andar las máquinas de Hércules necesitaban importar sobre todo el algodón de Estados Unidos, ¿no? Y en ese ámbito de la negociación para poder importar libremente, porque él tenía más peso en ese sentido de la importación, porque otros empresarios que se dedicaban a lo mismo se quejan constantemente de que Cayetano era un privilegiado, un beneficiado de ese monopolio de la importación, y ellos no. Y por eso Cayetano Rubio pudo echar a andar plenamente la producción de la compañía Hércules, ¿no? Entonces, yo creo que Cayetano Rubio tuvo mucho que ver con primero el establecimiento, después el desarrollo, y cuando él, por la misma edad, empezó a declinar, decidió de alguna manera dejarle las riendas a sus familiares, y ellos ya no tenían precisamente esa capacidad de negociación, esa capacidad de innovar en el sentido, sobre todo las relaciones públicas, que eran muy importantes y necesarias en ese lapso, y más adelante las mismas condiciones capitalistas del país, donde la competencia, porque entraron muchos productos baratos y con mejores condiciones de calidad, pues al final si no había un Cayetano Rubio detrás de Hércules, en esa medida no podía competir con con las nuevas empresas y productos que llegaban al país. Entonces yo creo que era parte del éxito de Hércules, ¿no? Que tuviera un empresario como Rubio, y más adelante, como digo, los hijos ya no quisieron dedicarse a ser empresarios, ¿no? Yo creo que el espíritu empresarial muchas veces se adquiere desde la lógica del carácter que el individuo tiene, pero también cómo las prácticas sociales, sobre todo capitalistas del momento, lo van enrolando, vinculando a esa necesidad de sobrevivir, sobre todo en periodos de crisis, ¿no? Donde las dificultades fueron tantas que al final considero que esa misma habilidad y ese aprovechamiento de las condiciones capitalistas van a derivar que Rubio saliera adelante por su astucia, por su habilidad, por sus ganas de salir adelante en un ámbito totalmente difícil, ¿no? ¿Tú consideras que la llegada del ferrocarril, ahorita que hablabas de pues nuevos productos que llegaron en cuanto a telas que llegaron del exterior, ¿tú consideras en ese sentido que la incursión del ferrocarril central en 1882, 84, ya no me acuerdo, influyó para el declive de estas fábricas de don Cayetano Rubio que surtían, pues me imagino que en primera instancia un mercado interno con el que después ya no se pudo competir? ¿O qué pasó en el caso de los Rubios con la incursión del tren del ferrocarril? Sí, efectivamente, ya para la década de los 70 y 80 las condiciones del mercado interno estaban cambiando, ya estaba la presencia de los productos industriales tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, sobre todo la industria, productos textiles. Entonces, muchas regiones también empezaron a activar fábricas textiles, algodoneras, y en ese ínter también ya empezó a producir la región algodonera de La Laguna, en el norte del país. Entonces, era complicado ya para una empresa como Hércules competir
con productos baratos, con mejores acabados y a la larga, como comento, si no había esa necesidad de la familia Rubio de seguir conservando esas propiedades que había pues acumulado su padre Cayetano, pues a la larga iban a perderse, ¿no? El ferrocarril efectivamente que llegó a Querétaro en 1882 fue una oportunidad dorada para los Rubio, para otros empresarios de la época, en capitalizar, en beneficiarse precisamente de ese transporte de mercancías, porque iba a impactar la parte de los costos de producción. El problema es cierto, ¿no? Cuando llega el competidor también va a utilizar el ferrocarril. Y en el caso de Hércules, pues inmediatamente se va a enfrentar a esos obstáculos de la competencia y los mercados regionales empezaron también a cubrirse en ese sentido con la producción local o regional. Y a la larga, la muerte de Cayetano Rubio en 1876, más las condiciones de la economía queretana en la década de los 80, propiciaron que los hijos vendieran todo el emporio textil Rubio a una compañía de Jalisco, ¿no? La compañía de Jalisco, según Steven Heber, era una de las mejores posicionadas desde la óptica monopólica en el periodo del Porfiriato. Por eso también les convenía tener la red empresarial textil de Rubio, y a la larga pues los va a seguir empoderando como un monopolio de la industria textil. Doctor Óscar Ávila, te agradecemos. Bueno, los televidentes no lo saben, el doctor Óscar Ávila es regiomontano en Monterrey, que pues todos sabemos que es el estado, la ciudad del estado por antonomasia dedicado a la industrialización. Ahí ha hecho investigaciones respecto de la industria acerera, sobre todo, y pues ahora de don Cayetano Rubio en Querétaro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.